Buenos días. Vamos a ir a Juan, una vez más, capítulo 4. Y vamos a ver, os voy a sorprender, os pensabais que era una sola conversación más, pero hoy os lleváis un 2x1, una ofertita. Juan capítulo 4. Entonces, la primera conversación que vimos fue la de ayer, cuando vimos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y si os acordáis, Nicodemo era un hombre religioso, con un conocimiento espléndido de las Escrituras, con una conducta intachable y con una reputación de alta estima. La sociedad judía admiraba y respetaba a personas como Nicodemo. Pero hoy vamos a ver dos conversaciones. Una conversación entre Jesús y una mujer samaritana y otra conversación entre Jesús y los discípulos. Y es muy interesante porque en estas dos conversaciones Jesús utiliza dos metáforas. En el día de ayer vimos una metáfora. ¿Os acordáis cuál era la metáfora que Jesús utilizó para hablar con Nicodemo? Debes nacer de nuevo, ¿no? Esta imagen de que el nacer de nuevo no es algo que alguien puede producir, sino es algo que el Espíritu Santo de Dios hace. Pues hoy hay dos metáforas también. La primera metáfora es el agua viva. Y eso lo vamos a ver en la conversación entre Jesús y la samaritana. Y la segunda metáfora que vamos a ver en el capítulo 4 es en la conversación con los discípulos, donde Jesús habla de la comida o el pan. Entonces son dos conversaciones diferentes, pero que están extremadamente ligadas la una con la otra. Así que veamos la primera conversación, donde la mujer samaritana es ofrecida el agua que satisface toda sed. Ya el hermano Sebi ha leído este texto, así que no voy a tomar tiempo para leerlo, pero quiero demostraros algunas cosas sobre esta conversación. La conversación de ayer, como ya he dicho, era la conversación con un judío muy respetado, pero la persona que vamos a ver ahora, la samaritana, era el polo opuesto. La mujer samaritana era una mujer marginada de la sociedad, por la sociedad. Era una mujer despreciada por los judíos. Tenía una reputación de la más baja por su nacionalidad. Y es que los judíos y los samaritanos eran rivales eternos, una especie de Madrid-Barça, ¿no? Los samaritanos era un grupo de judíos que en el Antiguo Testamento se habían separado de los israelitas y habían creado una especie de judaísmo paralelo, donde tenían su propio lugar de culto, no adoraban en Jerusalén, y tenían su propia versión del Antiguo Testamento. Y ellos se pensaban que eran los herederos legítimos de la tradición de Israel. Entonces, por esto, los judíos y los samaritanos tenían muchísimo conflicto. Entonces, si le preguntases a cualquier judío si esta mujer samaritana podría haber entrado al reino de los cielos, ellos te dirían bajo ningún concepto. ¿Veis el contraste entre los dos personajes, entre Nicodemo y la mujer samaritana? Es que son polos opuestos. Y me encanta cómo Jesús, en su divina soberanía, decide hacer un desvío para tener este encuentro con esta mujer. Lo dice el texto, dice que el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Eso es algo que rompe los moldes, ¿no? ¿Cómo es posible que un judío viese necesario ir por Samaria? Cuando un judío veía necesario desviarse para no tocar Samaria. Pero Jesús decide hacer este desvío que le conduciría a territorio comanche, ¿no? Para tener una conversación llena de compasión con una mujer samaritana. Hace este desvío para demostrar que la gracia de Dios, como vimos en Juan 3:16 ayer, no está limitada a una etnia
o a una nacionalidad o a un tipo de persona. La gracia de Dios es para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o independientemente del oscuro pasado que tengan. Así que, como vimos al final de Juan 2, Jesús va más allá de las apariencias, va más allá de la nacionalidad, va directamente al corazón. Lo vamos a ver ahora en esta conversación. De la misma manera que Jesús pudo ver a través de la religiosidad de Nicodemo y le dice, debes nacer de nuevo, Jesús también ve más allá de una mujer marginada de la sociedad y con una vida de pecado sexual. Entonces, Jesús llega a este pozo donde está esta mujer para ofrecer a esta mujer algo que Jesús solamente puede ofrecer. Lo que Jesús ofrece no es algo que puedas conseguir en Día, en Mercadona o en la tienda de aquí del barrio. No puede ofrecerlo ninguna otra persona en la historia. Solo Jesús puede ofrecer lo que estaba a punto de ofrecer a esta samaritana. Entonces, Jesús comienza la conversación pidiendo agua a la mujer. Y de la misma manera que el inicio de la conversación con Nicodemo pilla por sorpresa a Nicodemo, ¿os acordáis? Hola, ¿qué tal? ¿Eres un buen maestro? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Qué manera más brusca, ¿no? No sé si haría evangelismo de esa manera. Podéis probarlo y me llamáis y me avisáis. De la misma manera, Jesús llega a la samaritana y le dice, dame de beber. La mujer no se lo puede creer y hace preguntas muy similares a las preguntas que hizo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo es posible que tú me pidas beber? Tú eres un judío y estás pidiendo a una samaritana bebida. El problema es que esta mujer todavía no entiende quién es Jesús. Después la mujer samaritana le hace otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿No tienes con qué sacar el agua? Posteriormente, Jesús demuestra algo. Vincula este encuentro con el encuentro del padre Jacob. Jacob era un patriarca muy admirado, ¿no?, por judíos y samaritanos. Y Jesús dice, yo soy mayor que este padre Jacob, porque el agua que Jacob sacó de aquí es un agua que la bebes y después de un tiempo vuelves a volver a tener sed. Es el agua que he bebido yo ahora, el agua que me hizo falta ayer mientras que estábamos ahí arriba se me olvida el nombre del pueblo. No, el otro. Orcera. Subiendo estas cuestas, me metí en un sitio, bebí agua, al cabo de los 5 minutos Manuel y yo necesitábamos más agua. Ese es el agua que Jacob sacó de este pozo. Pero Jesús responde con contundencia, demostrando que era mucho mejor que el patriarca Jacob, porque podía ofrecer un agua que te deja satisfecho para siempre, ya que es un agua de eterna satisfacción. Una vez más, no es un agua física, como vimos ayer con la metáfora del nuevo nacimiento, es un agua espiritual, cuya fuente es el Señor Jesucristo. Jesús invita a esta mujer a sí mismo, porque Él es el agua viva, usando el agua física como un puente para hablarle sobre cómo Jesús podía satisfacer su alma sedienta con el agua de vida que Cristo podía ofrecer. Y es que esta mujer, metafóricamente hablando, había estado de pozo en pozo, buscando satisfacción, buscando refrescar su vida árida con el pecado. Como hemos leído ya, era una mujer que al parecer había buscado en el sexo satisfacer su vida. Y ahora Jesús se presenta allí para ofrecerle lo que ningún otro pozo podía ofrecerle: el agua viva que brota eternamente, que satisface todo lo que nuestro ser necesita. Y esto va vinculado con todos nuestros testimonios. Hemos escuchado el testimonio de Diego. Él nos dijo, yo estaba buscando en mi carrera
en mi Padre terrenal solamente lo que el Padre eterno puede ofrecerme. Y ahora la conversación se vuelve un poco más personal y concreta. Jesús ya no habla utilizando imágenes o metáforas, sino hablando directamente al corazón sediento y árido de esta mujer, apuntando a la razón de su sed. ¿Quieres agua? Tráeme a tu marido. La mujer responde en verdad, esto es muy importante, en verdad, diciendo, no tengo marido. Y Jesús hace lo que ya hemos visto, abre su corazón, lo expone tal y como es, diciéndole, tienes razón, no tienes marido, has tenido 5 maridos y con el que estás ahora estás viviendo en adulterio. Jesús abre la vida de esta mujer de par en par, exponiendo su pecado. Pero Jesús no hace esto para ahora machacarla, ¿no? Sino para apuntarle a la fuente, apuntarle al por qué ella estaba sedienta de este agua de vida. Su problema no era que era samaritana. Su sed no venía porque era samaritana. Su problema era que el pecado no podía satisfacerla. El pecado lo que hace es darnos promesas que nunca va a cumplir. El pecado siempre va a dejarnos más sedientos. Claro, la samaritana, al ver cómo Jesús expone su sed, expone su pecado, llega a la conclusión que este hombre es un profeta. ¿Cómo es posible, no? Que este hombre pueda conocer mi vida sin yo habérselo contado? Y al igual que Nicodemo, apunta a su etnia. ¿Os dais cuenta, no? Cómo empieza a contrastar en el versículo, número 19 y 20, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿no? Empieza a apuntar a su etnia, como para, no sé si esquivar o intentar esconderse, no estoy muy seguro. El punto es que cuando Jesús expone su pecado, empieza una vez más a hablar sobre las diferencias entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús, una vez más, apunta a lo prometido en el Antiguo Testamento. Jesús ha venido para traer lo prometido, que Dios puede ser adorado en espíritu y en verdad por aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. El hecho que la mujer haya hablado en verdad sobre su pecado le convierte en la candidata perfecta para formar parte de este, entre comillas, ¿vale?, club selecto de personas que reconocen su espíritu sediento que solo Jesús puede satisfacer y su pecado, que es lo que les ha hecho llegar a este estado de insatisfacción. Esa es la gran condenación del pecado. Si volvemos al comienzo de las Escrituras, pensad en el jardín de Edén. Todo lo que el hombre necesitaba estaba allí, en el Edén, ¿no? En el Edén, donde moraban en armonía con Dios, nunca tendrían sed, nunca tendrían hambre. Todo lo que ellos necesitaban lo encontrarían en Dios mismo. Pero de repente llega la serpiente y les engaña. Eso no es verdad. Vosotros podéis ser vuestros propios dioses. Podéis ser los que os hagáis satisfechos a vosotros mismos. Vosotros podéis encontrar fuera de Dios lo que Dios os puede prometer. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se dejaron persuadir y buscar agua en otro pozo. Esta es consecuencia de la caída. Como seres humanos buscamos en pozos, y pon el nombre que tú quieras, pecado sexual, en el materialismo, ¿no?, el consumir y consumir pensando que esas cosas no van a dar satisfacción, en vicios, pozo tras pozo, buscando satisfacer tu ser con el dinero, el sexo, el materialismo, cuando solo la persona y obra de Cristo
pueden satisfacer tu ser. ¿Puedes ver similitudes con tu vida y la vida de la mujer samaritana? A lo mejor estás aquí y te identificas con el oscuro pasado de la samaritana. A lo mejor te ves como un marginado de la sociedad por algún pecado de tu pasado. A lo mejor has recurrido a vicios para llenar esos vacíos y al ver que nada puede satisfacerte has llegado a la desesperación, a la depresión, a la ansiedad. Hoy te digo, en Jesús tú puedes ser satisfecho completamente. En Jesús tú puedes recibir agua que te dejará satisfecho para siempre. Pero para hacer esto, tú primero debes hablar en verdad. Debes reconocer que tu pecado te ha traído a esta condición de perpetua sed. Reconocer que tú has recurrido a los pozos erróneos para encontrar lo que solo Jesús puede satisfacer. Hoy te animo a orar a Dios y decir, soy un sediento pecador que ha estado ambulando por la vida buscando beber de pozos que solo me han dejado más sediento. Me arrepiento de ello, Dios. Hoy, en fe, reconozco que Cristo es el prometido Mesías del Antiguo Testamento. Él es aquel que vino para dar su vida por nosotros y así perdonar nuestros pecados, vencer al pecado y así ofrecernos agua viva que nos satisface eternamente. Y al hacer esto, nos ha unido como personas de toda nación, tribu y lengua, para hacer de ellos un solo pueblo que ya no tiene que ir a Jerusalén para adorar, ¿no? Sino que podemos adorar a Dios, y esto es evidencia de ello, en cualquier parte del mundo, como comunidad cristiana, gracias a la obra tan grande que Jesús hizo por nosotros. Somos una evidencia de lo que Jesús prometió aquí. Así que, amigo sediento, deja de correr de pozo en pozo buscando satisfacción. Corre a Jesús, el único que puede satisfacer tu alma sedienta. Pero ahí no termina la cosa. No solamente Jesús ofrece a esta mujer samaritana agua eterna, sino que mirad que después de que la samaritana corre de vuelta a la ciudad para anunciar lo que Jesús ofrece, es una respuesta normal, ¿no? Encontrar el agua de vida eterna que satisface el alma, lo normal es correr a la ciudad y anunciarlo, ¿no? Lo abnormal es apatía, ¿no? Bueno, muchas gracias, hombre, hasta luego, ¿no? Y como si nada. No, encontrar el agua de vida te hace anunciar a tus vecinos el agua de vida. Vimos en una comunidad de gente sedienta, ¿no? Buscando agua por todos los sitios, y sería inmoral, sería anticristiano el tener el agua de vida y no ofrecérsela, ¿no? Te puedes imaginar si alguien tuviese la cura para alguna enfermedad y la tuviese en casa guardada mientras que gente en su entorno se está muriendo de esa enfermedad. Sería completamente anticristiano, antimoral. Pero esta mujer había entendido el Evangelio. Entró en la ciudad anunciando que, oye, este hombre tiene algo, podría ser el Cristo. Pero aún más sorprendente es cuando los discípulos llegan a ese lugar y están completamente estupefactos. Los discípulos ven que Jesús debería tener hambre, ya que no había comido, pero aquí está hablando con una mujer samaritana. Y no dice nada, simplemente lo tiene ahí dentro, ¿no? Murmurando en sus corazones. ¿Qué hace este hombre hablando con una mujer samaritana? ¿A quién se le ocurre? Pero Jesús ve a través, ¿no?, del corazón y dice, mi pan es hacer la voluntad del que me envió. Lo que a mí me da verdadera satisfacción es esto, ofrecer aguas de vida a almas sedientas. Y una vez más, utilizando otra metáfora, les invita a una siega. Ahora, esto no es una siega de trigo o de aceitunas, ya que estamos aquí, sino que es una siega de personas sedientas que buscan agua de vida eterna. Y Jesús les dice, levantad los ojos.
¿No veis como una mujer samaritana acaba de correr a su ciudad a anunciar el Evangelio? Jesús anticipa lo que está a punto de ocurrir, ¿no? Un montón de samaritanos que vienen con esa mujer a buscar agua. ¿Y los discípulos están preocupados por pan? A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Mientras que hay una siega lista para ser recogida, estamos centrados en nuestras necesidades materiales, ¿no? Estamos tan centrados en nosotros mismos que no levantamos la cabeza y vemos la siega que está lista para recoger. Hay una siega por recoger, hay almas sedientas en esta sierra que están buscando el agua de vida. Y dice Jesús, ¿no?, que esta es una siega, dice en el versículo número 38, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Te puedes imaginar que en el tiempo aquí de la cosecha, que empiezan cuando, en noviembre, octubre, y que alguien te diga, oye, llevo todo el año trabajando aquí en el campo, y ahora ve tú y recoge la aceituna y llévate las ganancias? ¿Te puedes imaginar eso? O sea, yo he trabajado en el campo, ve tú y recoge los frutos. ¿Quién diría no a tal oferta? ¿Alguien? ¿Tiene lógica esto, Sebi, lo que estoy diciendo ahora? O sea, tú imagínate, Sebi, todo el año trabajando y después diga, ok, iros, recoger la aceituna y llevaros los... Eso es lo que sucede aquí. Jesús ha trabajado el campo, Jesús ha convencido a esta mujer de que está sedienta y ahora va a volver con una gran siega a recoger una gran cosecha, de almas sedientas. Y Jesús le dice, levantad vuestros ojos a la siega y participad. Dejad de estar tan centrados en vosotros mismos y vuestras necesidades. De repente, los discípulos levantan los ojos y una gran muchedumbre de samaritanos comienzan a reconocer a Jesús como el Cristo. Tal es la siega, que muchos insisten al final del capítulo en que Jesús y sus discípulos se queden más días. ¿Te puedes imaginar? Llegar a Hornos y proclamar el Evangelio y que la gente diga, no, de aquí no os vais, nos vais a contar más del Evangelio. ¿Os imagináis? Tal es la siega. Los que eran marginados, los que eran rechazados por los judíos, los que creían en algo tan contrario a los judíos, ahora estaban bebiendo del agua de vida, reconociendo la verdad de su pecado y adorando al Dios vivo y verdadero con los discípulos. Así que hoy estás aquí y no sé con quién te identificas. Si estás aquí hoy y te identificas con la sed de la samaritana, si eres una persona que ha estado de pozo en pozo buscando satisfacer tu alma y sigues insatisfecho, reconoce esto, que has estado buscando refrescar tu sed con cosas que solo te han hecho estar más sediento. Admite que has recurrido al pecado, que lo único que hace es condenarte y no satisfacerte. Hoy, cree en Jesús con todo tu corazón, aquel que puede satisfacer tu ser eternamente. O a lo mejor te identificas con la falta de hambre y visión por la comida espiritual. Tu pan no es la salvación de personas sedientes. Tu pan no es hacer la voluntad del que te envió a participar en la siega. Tu pan, lo que te llena y satisface, mejor dicho, lo que piensas que te llena y te satisface, es el trabajar por el pan de este mundo, es el consumismo, el querer adquirir más posesiones, tener más campo, más casas, más ganancias. Hermanos, hemos sido invitados a participar en una gran siega, una gran cosecha. Levanta los ojos, come de la comida, de participar de la voluntad del que nos envió. Eso llenará tu alma, llenará tu alma. Entonces hoy Jesús da comida
a incrédulos y a creyentes, ¿no? A los incrédulos se dice, yo soy el agua viva, yo soy el único que puede satisfacer tu alma. Y a los creyentes les dice, dejad de buscar pan en otros lugares. Lo que va a llenar vuestros estómagos espirituales es participar en la mies del Señor. Levantad los ojos, mirad la siega. Vamos a orar.